Dicen que ninguna sombra puede romperse. Pero esta historia demuestra que incluso lo imposible puede ser robado. En el Valle Roto, donde las montañas se partían como páginas viejas y la niebla siempre parecía guardar secretos de generaciones, una leyenda decía que existía un caballo que no proyectaba sombra, porque alguien le había robado algo más que oscuridad. Le habían sustraído su alma de tierra, su vínculo con la noche. Ese caballo apareció una madrugada frente a un joven guerrero de 25 años, herido en la pierna, con la armadura llena de barro y el corazón pesando más que su espada. Su pelaje no era un espectáculo de colores fantásticos, sino un blanco pálido que brillaba con la luz natural, y donde debería haber habido sombra, había una claridad espectral que hacía que la hierba pareciera flotar. El joven lo miró, y en su mirada el caballo respondió con una calma antigua que parecía prometer compañía. Y así comenzó una alianza que nadie esperaba. La aldea cercana hablaba en voz baja de un hombre de 50 años, un señor de tierras que antaño fue protector del valle, pero que, tras perderlo todo, una esposa, una promesa de paz, se volvió obsesivo, y ese hombre había hecho un pacto con artes oscuras. Arrancó sombras de animales para vendérselas a nobles que ansiaban fuerzas ajenas, y con una máquina forjada en hierro y silencio, retenía sombras en frascos como quien colecciona estrellas muertas. Cuando el joven vio al caballo por primera vez, decidió curarlo. Lo llevó a una cueva donde una anciana curandera vivía. Una mujer sabia que conocía las viejas historias y que cuidó a su propio hermano cuando la guerra los desbarató. Ella limpió las heridas del joven y envolvió las patas del caballo con vendas de lino y raíces curativas, y mientras trabajaba, habló del origen del robo. La sombra del caballo no era simple ausencia de luz, era el rastro que lo ligaba al valle, el mapa por el que los ríos recordaban su cauce y los árboles su lugar. Sin esa sombra, el caballo vagaba entre el mundo de los vivos y algo parecido a un rumor, y nadie podía guiarlo hasta que su sombra volviera a la tierra. Decidieron entonces buscar respuestas en los archivos del viejo guardián, un erudito que vivía en la torre de piedras al borde del pueblo, y allí encontraron una pista. En la montaña central existía un santuario hecho de espejos negros, donde las sombras robadas se guardaban encerradas en cristales fríos. El joven guerrero sintió en su pecho una mezcla de miedo y determinación, porque en su pasado llevaba una deuda que nadie conocía. Había huido de su propio hogar tras creer haber fallado a la familia que protegía, y rescatar al caballo era la forma de volver a sentirse digno. Partieron en secreto bajo un amanecer que prometía calor, y en el camino reclutaron aliados inesperados que conocía los senderos como la palma de su mano, y cuya risa curaba la tensión. Un herrero que perdió una hija, y ahora forjaba espadas para encontrar consuelo. Y un muchacho que una vez sirvió al hombre de 50 años y ahora quería reparar el daño de su pasado. Juntos atravesaron puentes de madera colgando sobre ríos que brillaban con peces plateados. Cruzaron praderas donde las flores crecían en círculos perfectos, como si alguien hubiera sembrado constelaciones en la tierra. Y llegaron a la senda de los ecos, un paso donde cada palabra dicha quedaba atrapada en el aire por un momento antes de desaparecer, obligándolos a confiar el uno en el otro sin posibilidad de engaño. Mientras tanto, el hombre de 50 años no dormía tranquilo, y envió tras ellos partidas de mercenarios y trampas, pozos escondidos, jaulas de hierro y extraños perros sin sombra que corrían como sombras robadas. En una de esas emboscadas, el caballo demostró su naturaleza especial. Sin sombra que perder, en lugar de retroceder, cabalgó sin emitir ruido, y con cada paso su presencia calmaba a quienes le rodeaban, como si el solo hecho de estar ahí hiciera que viejas rencillas internas se apaciguaran. El joven guerrero y sus amigos sufrieron heridas, traiciones y pruebas de fuego. El muchacho que los acompañaba reveló que había sido cómplice del robo en su juventud y que traicionó a su comunidad por miedo. Esa confesión rompió la confianza por un momento, pero el caballo apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro del traidor y algo cambió, una pequeña grieta de perdón que permitió recomponer la marcha.
Al acercarse al santuario de espejos negros, la atmósfera cambió. El aire se volvió tan denso que parecía líquido, y las reflexiones en los cristales mostraban no solo sombras robadas, sino recuerdos de los que habían perdido esas sombras. Una madre llamando a un hijo, un pastor tocando su flauta, un viejo sentado junto al fuego. El joven guerrero comprendió que devolver la sombra sería devolver historias completas, y eso le pesó hasta el alma. Dentro del santuario, custodiado por estatuas que lloraban polvo, encontraron la cámara donde las sombras se acumulaban en frascos de cristal. El olor era a hierro y hojas secas, y en el centro, atado a una estructura de hierro, estaba el frasco que contenía la sombra del caballo comprimida y girando como un remolino oscuro. Mientras intentaban liberarla, aparecieron los mercenarios del hombre de 50 años y comenzó una pelea coreografiada por el destino. Flechas que silbaban entre columnas, enchoques de metal que enviaban chispas como pequeños fuegos artificiales, y en medio de todo el caballo lanzó un relincho sin sonido que resonó como una orden, moviendo a las raíces que rodeaban la cámara y salvando a sus compañeros de caer en trampas mortales. El herrero, usando su martillo, rompió frascos pequeños para liberar sombras menores que se mezclaron con la luz, creando un efecto hipnótico que dejó desorientados a algunos enemigos. El muchacho traidor corrió hacia el frasco del caballo y con manos temblorosas intentó romperlo. Pero fue detenido por la cazadora, que le recordó que el acto debía ser hecho con intención, con respeto, no con violencia. En ese momento, llegó el hombre de 50 años, su presencia llenó la sala, como si arrastrara un invierno consigo, y su rostro mostró no solo furia, sino un sorprendente cansancio, porque en sus ojos había una historia escrita en arrugas. Años de pérdidas, noches en vela, la esperanza loca de reparar lo irreparable. Reveló entonces su motivo. No había empezado robando sombras por crueldad, sino por un intento torpe de revivir a la mujer que había amado y perdido en una plaga. Creyó que con las sombras de los seres puros podría tejer de nuevo una presencia. Esa confesión no lo absolvió, pero añadió capas humanas a su figura. El joven guerrero, sin mediar palabra, se adelantó y enfrentó al hombre de 50 años con el fuego de la indignación, diciendo que el dolor no justifica robar vidas. Y la pelea entre ambos fue feroz. Golpes que parecían querer arrancar la tierra misma, mientras el caballo, herido y exhausto, aullaba una estructura de luz desde su pecho que iluminaba las paredes del santuario. La lucha alcanzó su clímax cuando el frasco que contenía la sombra empezó a vibrar con fuerza, amenazando con estallar y liberar un pulso que podría absorber todo el valle. La cazadora, con valentía, corrió hacia el frasco y lo alzó con sus brazos robustos, mientras el herrero colocaba su martillo bajo la base para sacrificar su herramienta si era necesario, y en ese instante el muchacho traidor se inclinó y lanzó su cuerpo contra la pared para frenar a un mercenario que intentó clavarlo por la espalda, redimiéndose con sangre. El joven guerrero, viendo la escena, decidió que el ritual para liberar una sombra debía hacerse con entrega genuina. Ofreció algo que nadie había pedido, pero que marcó el acto con voluntad pura. Puso su propia sombra en juego, no para ser tomada por nadie, sino para demostrar que la sombra que reclamaban era parte de un tejido común entre seres y tierra. Pronunció palabras antiguas que había aprendido de la curandera, y con voz quebrada recitó un juramento de cuidado y respeto. Y entonces la esencia en el frasco pareció reconocer esa entrega. Con delicadeza, la cazadora vertió el contenido mientras el herrero hacía una incisión en la base, y el joven, con manos firmes, dejó que una parte de su propia sombra se mezcle, no para perderla, sino para crear un puente de regreso. La mezcla emitió un sonido como de campanas lejanas, y la sombra del caballo salió como un líquido oscuro que se extendió y lamió la tierra hasta llegar al cuerpo del equino, sin choque ni violencia, como si volviera a casa. En ese momento el hombre de 50 años se desplegó en un rugido de remordimiento y atacó, pero algo interno lo detuvo. La visión de su amada en los símbolos reflejados, la memoria de lo que perdió y de lo que aún podía salvar. La cazadora, dejando a un lado su arco, se lanzó y sujetó al hombre con manos que ya conocían el peso del perdón,
y el herrero, con voz firme, le habló sobre la diferencia entre vivir para alguien y vivir a costa de otros. La tensión se rompió y el hombre de 50 años cayó de rodillas, con lágrimas que no ocultaron su culpa, permitiendo que la comunidad decidiera su destino. La jungla, que no es juez ni verdugo sino testigo, comenzó a reclamar lo suyo. Las hojas cobraron color, los arroyos volvieron a cantar y los animales cuyas sombras habían sido tomadas aparecieron alrededor, no con sed de venganza, sino con una curiosidad cautelosa. El caballo, ahora con su sombra reintegrada, se levantó con paso firme y sacudió su crin al viento como si despejara un sueño. Su mirada era clara y ahora plena. Y el joven guerrero sintió que algo dentro de él también se completaba. La comunidad decidió que el hombre de 50 años no sería asesinado ni desterrado a la sombra eterna, sino que trabajaría para reparar los daños, devolvió objetos robados, ayudó a reconstruir madrigueras y aprendió de la curandera a cuidar sin arrebatar. La redención no borra el pasado, pero crea un camino nuevo. En los días siguientes, el valle empezó a sanar de maneras pequeñas y grandes. Los niños corrían por senderos que antes evitaban. Los animales regresaron con su rutina, y en las noches se contaban historias al calor del fuego sobre el día en que un caballo sin sombra recuperó su presencia. El joven guerrero, que llegó al inicio buscando redención propia, encontró algo más profundo: un propósito. La curandera le ofreció quedarse a aprender las historias de la tierra. La cazadora le propuso acompañarla en la vigilancia de los límites del valle, y el herrero le ofreció forjar armas que no fueran para matar, sino para proteger. Así el guerrero entendió que sanar también era construir, no solo pelear. El caballo se convirtió en símbolo, ni un objeto de culto, ni un pretendido dios, sino un recordatorio de que las sombras pertenecen tanto a quienes las proyectan como a la tierra que las acepta. En una ceremonia sencilla donde la comunidad se reunió junto al antiguo árbol que marcaba el centro del valle, el joven guerrero caminó hasta la base del tronco, tomó con mano firme la rienda del caballo y pronunció palabras de promesa ante todos. Prometió proteger el valle sin intentar dominarlo. Prometió enseñar a los jóvenes a escuchar, antes de cortar. Prometió honrar el equilibrio que había sido roto. Al terminar dejó que el caballo siguiera su camino libre por los prados, porque un guardián no encarcela a otro guardián. Y en la quietud que siguió la gente, entendió algo esencial. El final de la prueba no fue la muerte de un villano, ni la gloria de un héroe, sino la restauración de una relación rota entre humanos y tierra. El hombre de 50 años, ahora aceptado pero vigilado, trabajó con los ancianos para crear normas que prohibieran nunca más el robo de sombras y se dedicó a enseñar lo que había aprendido de la pérdida. El muchacho traidor se convirtió en maestro de caminos, guiando viajeros por senderos seguros. La cazadora y el herrero se hicieron socios en una pequeña escuela donde enseñaban supervivencia y artesanías que reparaban en lugar de destruir. Y el joven que una vez pensó que la única forma de expiar era con sangre, encontró en la comunidad una familia que no pedía sacrificios, sino compromiso. El caballo en las noches claras se veía galopar junto al horizonte proyectando su sombra sobre la hierba, y esa imagen se volvió símbolo de esperanza. Años después, cuando el guerrero subió a la roca más alta del valle, con el caballo a su lado, miraron la extensión de tierra que ahora se renovaba, y el joven dejó escapar una risa que era mezcla de alivio y promesa. La historia del valle roto dejó de hablar solo de pérdida para hablar de restauración, y en cada toldo de sombra que el sol dibujaba sobre la tierra, la gente reconocía la presencia del caballo y la mano de quienes eligieron reparar en vez de destruir. Y así, en un final que no fue el cierre de una saga, sino el renacimiento de un pacto antiguo, el valle encontró su ritmo. Las sombras recobraron su lugar junto a los cuerpos que las proyectaban, y el joven guerrero, ahora ya menos joven en experiencia, entendió que la verdadera fuerza no estaba en la espada, sino en la capacidad de devolver lo que fue arrebatado. Y mientras el caballo relinchaba suave al alba, el mundo a su alrededor parecía decir lo mismo.
que las heridas pueden cerrarse si hay voluntad, cuidado y verdad. Y con esa certeza floreció un final lindo y esperanzador, que no borró el pasado, pero sí prometió un futuro en el que nadie volvería a robar la sombra de otro.